Hola gente del YouTube, espero que se encuentren bien. Antes de empezar les recuerdo que este fic no es de mi pertenencia y todos los fics que no sean de mi pertenencia no les pondré edición como los otros, para evitarme problemas con los derechos de autor. Espero disfruten este capítulo y si quieren que le ponga música de fondo y algo de edición, este video debe llegar a los 2000 likes, esto para ver qué tanto apoyo quieren darle. Fumikage se quedó congelado frente a la imagen de su computadora. El tallado era bastante simple, pero el parecido con su compañero de clase era inconfundible. El tamaño del cuerno, la forma de la armadura, la pose agresiva, todo. En un mundo donde los superpoderes eran algo habitual, y el ser un héroe es considerada una profesión, no era poco común que los aspirantes a héroe se inspiraran en monstruos y seres mitológicos para formar sus alter egos, pero él tenía una corazonada. Había algo allí mucho más que solo una coincidencia. Refinando su búsqueda, Fumikage escribió lobo.org en el buscador. Después de varios resultados sobre organizaciones ambientales sobre la protección de los lobos, que quedaban muy pocos en vida silvestre, decidió cambiar su búsqueda por Máscara Lobo.org, y finalmente encontró un sitio de mitología al respecto. De todos los orcs que los historiadores han podido documentar, ninguno es tan prominente como el Duque Orc Lobo. Aunque no tiene un nombre fijo, varios registros se refieren a él como Rouki o demonio lobo, y era temido por su capacidad destructiva y sed de sangre. Se le conoce como Duque Orc ya que, a diferencia de los dos cuernos encontrados en los orcs regulares, Rouki solo tiene un cuerno, lo que representa su poder oscuro y su dominio sobre orcs inferiores. Los registros de su existencia datan de más de 3000 años, durante la era del acero. En ellos, se describe a Rouki como un guerrero vicioso y bestial, capaz de enfrentarse a todo un ejército y salir victorioso, usando el poder de la oscuridad para poseer fuerza y velocidad sobrehumanas, y con el poder de lanzar rayos de sus manos. Se dice que su poder proviene de la luna, que su espada podía partir montañas a la mitad, y que sus brillantes ojos ámbar eran un mal augurio, pues aquel que los viera directamente era corrompido por el mal. Se dice que ningún guerrero fue capaz de derrotarlo en batalla, y con cada victoria su poder se volvía mayor. Sin embargo, un grupo de sacerdotes druidas fue capaz de detenerlo, destruyendo su forma física y absorbiendo su esencia oscura en una máscara de madera, que fue enterrada en una cripta oscura para evitar que su maldad corrompiera a la humanidad. Al terminar de leer, Fumikage se encontraba boquiabierto. Desde que era chico, o dicho de otra forma, desde que era un polluelo, los temas sobrenaturales y ocultos le llamaban la atención. Debido a su cabeza de cuervo y su Kirk Dark Shadow, siempre se vio a sí mismo como una especie de monstruo, un ser oscuro e incomprendido. El pensar que Sennaku se basaba en un demonio mitológico lo hizo sentirse identificado con él, ya que seguramente habría pasado por lo mismo. Se puso a pensar en el ejercicio de combate. Por un lado, estaba la conversación que habían tenido antes de empezar, donde le preguntaba si él también era un orc. ¿Dónde conseguiste tu máscara de cuervo? Habían sido sus exactas palabras. Fumikage rió por lo bajo, como si su Kirk de mutación fuera algo tan trivial como una máscara. Llevando sus manos hacia su cuello, colocó sus dedos junto a la base de su cabeza, como si buscara los bordes de una máscara, y comenzó a tirar hacia arriba, pero de inmediato se detuvo. Era un pensamiento absurdo. Lo segundo en lo que pensó tenía que ver con Bakugo. Posiblemente él y Sennaku se conocían desde antes de Atenderu-a. Lo cual era raro, Katsuki no había hecho ninguna referencia a conocerlo desde antes, y no había ningún registro de Sennaku en su escuela. A menos que Sennaku fuera un seudónimo, Fumikage abrió su pico y lanzó un largo bostezo. Ya era algo tarde, y la mañana siguiente tendría clases. Definitivamente tendría que esperar alguna oportunidad para poder hablar con Sennaku al respecto. Antes de dormir, Fumikage levantó la mirada al cielo, donde se encontraba una resplandeciente luna creciente. Al día siguiente, Sennaku se dirigió a clases, nuevamente usando su uniforme de escuela. En su cabeza, Sennaku decidió que el día anterior le había perdonado la vida a Bakugo. Después de todo, una victoria así de rápida y frente a pocos testigos habría sido insatisfactoria y desabrida, ya habría mejores oportunidades para vengarse.
Por otro lado, tenía curiosidad sobre su estado de salud, ya que verdaderamente había quedado malherido por su encuentro. La palabra que Sennaku quería evitar era preocupación. ¿Por qué estaría él preocupado por su bienestar? Lo que sí le preocupaba, sin embargo, era la reacción de sus compañeros de clase. Se había dejado llevar por su sed de sangre y su ira acumulada, aunque desconocía cómo habría sido aquello desde la sala de monitores. Ahora le temerían. Ciertamente Sennaku no sabría cómo es que sus compañeros reaccionarían a partir de entonces, o si debería de importarle. Si todo sale mal, podría arruinar sus planes a futuro. Parado frente a la puerta del aula 1A, se esperaba lo peor. «Oh, miren, es Sennaku», exclamó Eijiro Kirishima, quien se encontraba platicando con otros compañeros cerca de la puerta. De inmediato Sennaku se quedó inmóvil, mientras que todos volteaban a verlo, pero en lugar de miedo o ira, sus caras mostraban admiración y entusiasmo por encontrarse con él. Vaya, el combate de ayer fue épico. No supimos qué tanto hablabas durante la prueba, pero fue bastante convincente. Sí, no puedo creer que te enfrentaste a Katsuki Bakugo, comentó Antacero detrás de Eijiro. Siempre creímos que serías el único en darle una buena batalla. Ni siquiera te hizo un rasguño. Minacido agregó, bastante emocionada, seguida por Rikido Sato. La verdad fue una batalla impresionante. Te queríamos felicitar, pero te fuiste demasiado pronto. Sennaku se había quedado sin palabras. Había subestimado a sus compañeros de clase. Exhaló brevemente, rascando su cabello por la confusión. Solo hice lo que me tocaba, es todo, respondió finalmente. Oye, levantas pesas, ¿verdad? Vamos en la tarde al gimnasio del campus para entrenar, ofreció Eijiro, entusiasmado. Tienes que enseñarme cómo te mueves tan rápido, solicitó Mina. ¿Puedes ver el mundo en cámara lenta o algo así? Oye, ¿cómo es que lanzaste esos ataques de energía?, preguntó Anta. Podría darte tips para que tu armadura sea más brillante. Aunque no tanto como la mía, comentó Yuga Aoyama. Y yo soy Mineta, comentó Minoru Mineta, aunque como era usual, nadie le hizo caso. En eso, Ochako llegaba al salón, acompañada de Denki Kaminari. Entonces, ¿quieres ir por algo de comer más tarde?, le preguntaba este. Sí, claro, como sea, Sennaku, respondió Ochako efusivamente, dirigiéndose directo hacia el globo. Como antes, Sennaku volteó hacia ella. Al parecer, su combate del día anterior le había causado un leve esguince, aunque ya estaba curado ahora. Hola, Ochako, dijo Sennaku. ¿De casualidad estabas en la enfermería? ¿Sabes algo de Bakugo?, preguntó directamente, sin rodeos. Tomada por sorpresa, Ochako tardó un poco en responder. Sí, lo vi. Todavía sigue en enfermería, lo que significa que no tiene nada grave, pero aún está descansando. Ya veo, respondió Sennaku. Tras un breve silencio incómodo, los demás comenzaron a ir a sus lugares. Antes de irse, el Duque Orc señaló hacia su muñeca. Espero ya estés recuperada, dijo, y se dirigió a su asiento. Sennaku no lo notó, pero las mejillas de Ochako se ruborizaron. Unos asientos más allá, Fumikage observaba a Sennaku siendo asediado por sus compañeros de clase. No podía negar que sentía celos de que un ser obscuro como él recibiera más atención, pero ya habría tiempo de hablar con él a solas. Mientras tanto, en la enfermería, Bakugo se encontraba aún en reposo. Los poderes de Recovery Gel habían permitido sanar la mayoría de las fracturas de Bakugo, aún así tuvo que tomar medicamentos y pasar la noche allí para recuperarse por completo. Cuando despertó al día siguiente, sentía como si no hubiera descansado. Había algo que lo estaba perturbando. Un año atrás, poco antes de graduarse, recibió una llamada del director para verlo en su oficina. Debido a su comportamiento agresivo y competitivo con sus compañeros de clase, Bakugo era llamado a la oficina del director con bastante frecuencia, así que no le pareció nada fuera de lo común, hasta que, al acercarse al pasillo de la dirección, notó a varios agentes de policía interrogando alumnos. Algo serio había pasado. Señor Bakugo, tome asiento, el director le dijo, indicando una de las sillas de su oficina. Junto a él, un policía con gabardina tomaba notas en su tablet.
Girando los ojos, y esperando poderse saltar todo el protocolo, se dirigió a la silla más cercana, pero no se sentó. Sea lo que sea, esta vez yo no lo hice, no tengo nada que ver, comenzó a excusarse Bakugo, solo para ser detenido por el director. Esta vez no es nada de eso, joven Bakugo, es algo más serio. El director se aclaró la garganta, y continuó. Te presento al detective Naomasa Tsukauchi, de la policía. Necesitamos tu ayuda para identificar el paradero de tu compañero Izuku Midoriya, siempre los veo juntos, así que supongo que son amigos cercanos, ¿cierto? De ese maldito nerd. Bakugo exclamó, aunque el director levantó una ceja y lo miró fijamente a los ojos. Ciertamente, ese no era lugar para armar una escena. Nos conocemos desde preescolar, nada más. El detective Naomasa anotó un par de líneas, antes de voltear a ver a Bakugo a los ojos. Varios de tus compañeros afirman que fuiste el último en hablar con él, ¿es eso cierto? Preguntó el detective, con una voz bastante seria y autoritaria, a pesar de su apariencia calmada. La última vez que lo vi estábamos en clase, cuando nos dieron las formas de OA. Le dije a SN, a mi compañero que se apartara de mi camino, que los que no tienen Kirk no valen para ser héroes, y me fui. Pero no le puse un dedo encima. Respondió. El director cerró los ojos, sosteniendo su puente nasal con dos dedos, como si estuviera a punto de manejar una situación delicada. Sin dejar de mirar a Bakugo, el detective recorrió lo que tenía escrito en su tablet. Tu compañero Izuku Midoriya desapareció sin dejar rastro. La última vez que lo vieron estaba frente a la estación de policía, tras testificar por un asalto a tienda. Las cámaras de vigilancia muestran que salió corriendo, aunque desconocemos si alguien lo estaba persiguiendo o solo tenía prisa. Concluyó. ¿Hay algo que nos puedas comentar al respecto? Clásico de Deku, extraviarse justo frente a las narices de la policía, gruñó Bakugo. Pero el director, impasible, le hizo una seña con su mano para que se detuviera. La situación es más grave que eso, Bakugo. Varios de tus compañeros señalan que has hecho bullying a Midoriya desde hace mucho tiempo, indicó el detective, para ser interrumpido nerviosamente por el director. Nadie lo ha señalado formalmente, claro, pero la policía no quiere descartar alguna posibilidad. ¿Creen que es mi culpa? ¿Mi culpa? Gritó Bakugo, mientras hacía un gesto amenazador con su mano, como si estuviera a punto de generar explosiones. El director se escudó con sus manos, algo intimidado por la reacción de Bakugo, mientras que el detective se quedó impasible al lado de este. A pesar de no tener un Kirk, no fue necesario mencionar que los pasillos afuera de la oficina estaban llenos de oficiales de policía y un par de héroes profesionales. Yo no le hice nada a Deku, no soy un vulgar bully acosando a otros por ser más débiles que yo. En eso, la puerta se abrió de par en par, revelando a Mitsuki Bakugo, su madre, quien dio grandes pasos para llegar hasta su hijo y darle un coscorrón. ¿Ahora qué hiciste, Katsuki? Siempre hay algo contigo, ¿no puedes portarte bien una vez en tu vida? Si el director no estaba intimidado por Bakugo, definitivamente lidiar con una madre de familia como Mitsuki lo aterraba. Ese señor Bakugo, estamos interrogando a su hijo, respecto a la desaparición de uno de sus compañeros de clase, Izuku Midoriya, comenzó a hablar. Como por arte de magia, la actitud iracunda hacia su hijo cambió a un gesto sereno con el director. Ay, si me enteré, pobre de Inko, tan obediente y bien portado que es su hijo, saca puros dieces, exclamó, solo para voltear a donde su hijo Katsuki. En vez de andarle quemando las libretas, era para que se las pidieras prestadas, a ver si así mejoras tu calificación en matemáticas. Sorprendido por la llegada del joven estudiante, el detective Naomasa se aclaró la garganta para llamar su atención. Señora, le agradecería mucho evitar actitudes violentas en mi presencia, solo estamos llevando a cabo una investigación. Mitsuki volteó hacia el detective, con el mismo rostro sereno y preocupado que tuvo con el director. Por supuesto, detective. Cuenta con todo nuestro apoyo para la investigación. Nuevamente recorriendo sus notas, el detective volvió a escribir un par de líneas respecto al caso. ¿Dónde se encontraba su hijo el viernes pasado, entre las 6 p.m. y las 10 p.m.? Cuestionó. De inmediato, Mitsuki adoptó un gesto pensativo.
A las 6 p.m. Katsuki estaba en la casa, estaba castigado por asustar a los perros de la vecina con sus explosiones. Como castigo tenía que limpiar la cocina, la sala y la cochera, así que terminó a las 9:15 a más tardar. Poco antes llegó su padre del trabajo, así que él lo vigiló en lo que terminaba la cena. A las 9:30 cenamos, Katsuki lavó los trastes por su castigo, y a las 10:30 ya se encontraba en su cuarto. Recontó Mitsuki. El detective tomó nota de todo lo sucedido, verificando sus apuntes anteriores. ¿Tiene una coartada? ¿No salió su hijo a mitad de la noche sin su consentimiento? Le preguntó el detective. Claro, respondió Mitsuki. Mi marido puede testificar, además que los vecinos siempre saben cuando estamos en casa. Ya sabe, por disciplinar a mi hijo, continuó, dándole una mirada aprensiva a Katsuki. El detective comprendió que los gritos en esa casa debían ser algo habitual para el vecindario entero. Como sea, ¿ya me puedo ir?, preguntó Bakugo, quien había esperado pacientemente para terminar el interrogatorio. Yo no tuve nada que ver con lo que pasó, no fue mi culpa que desapareciera, entonces díselo a su madre, dijo el detective. Todos voltearon a verlo. Inko Midoriya está en la estación, creo que le serviría que le dijeras que no tuviste nada que ver. De inmediato, Bakugo agachó la cabeza. Si en verdad Izuku había desaparecido, o lo habrían secuestrado, sería un alivio para su mamá saber que no había sido el responsable. Sí, hablaré con ella. Todos habían tomado su asiento cuando Aizawa había llegado al salón. Muy bien, jóvenes. Antes que nada, les comento que All Might me pasó los resultados del ejercicio de entrenamiento de ayer. Les comentaré en breve que su desempeño fue decente, así que tienen mucho por mejorar todavía. En eso, volteó a ver a Senaku. También quisiera recordarles que estas son sesiones de entrenamiento. Obviamente no esperamos que se maten entre ustedes, pero deben recordar que trabajar como héroe profesional significa enfrentarse contra todo tipo de quirks, tanto peligrosos como impredecibles. Aunque Katsuki Bakugo es el único que permaneció en la enfermería, estará con nosotros para el segundo periodo. Les aseguró. Al menos eso confirmaba lo que Ochako había comentado hace unos minutos. En fin, hay un par de cosas a tratar con ustedes. Primero, se han reportado un par de casos de reporteros acechando estudiantes de UA, en especial ahora que All Might es un profesor. Comentó Aizawa, presionando un botón en el proyector para mostrar un par de fotos de paparazzis y entrevistadores del día anterior. Recuerden que no solo son alumnos de la academia, también son sus representantes. No ataquen ni sean irrespetuosos con la prensa, a no ser que quieran que su popularidad se vaya por un barranco. Después de esto, Aizawa presionó otro botón. Segundo, el día de hoy no tendrán entrenamiento de héroe, así que podrán usar el tiempo como a ustedes les convenga. El día de mañana, sin embargo, tendremos una sesión de entrenamiento algo diferente, liderada por mí, All Might, y otro miembro de la facultad, en una instalación que se encuentra fuera del campus de la UA. Esta vez, en vez de batalla, el entrenamiento será de rescate. Desastres naturales, inundaciones, terremotos, cosas así. ¿Rescate, eh? Esto será un ejercicio interesante, exclamó Denki. Finalmente podré poner a prueba mis habilidades en el agua, Ribbit. Celebró Tsuyu. Al fin, una prueba que separará a los niños de los hombres. Mencionó Eijiro. No he terminado. Los regañó Aizawa. De inmediato, todos guardaron silencio. Por último, necesito que elijan un representante de clase. No hace falta que lo mencione, pero para los interesados en la posición, es una buena manera para darse a conocer por sus habilidades de liderazgo, y eso les puede ayudar para conseguir trabajo en agencias de héroes más adelante. Senaku buzó, ya que no estaba interesado en participar en ese tipo de actividades clásicas de escuela. Si bien había probado ser el alumno más fuerte de la clase, él seguía siendo un lobo solitario, no le interesaba que el foco de atención estuviera sobre él, mucho menos tenía habilidades de liderazgo. Aún así, con su sentido del oído pudo percibir a un par susurrando su nombre para considerar a los posibles nominados. El resto del día, las clases continuaron su horario normal.
Tal y como había comentado Aizawa, para el mediodía Bakugo apareció en la puerta del salón, totalmente recuperado, pero absorto en sus pensamientos. Le dirigió una mirada despectiva a Senaku, pero no dijo nada y se dirigió a su asiento sin mayor problema. Después de la hora del almuerzo, los alumnos se dirigieron al salón para recoger sus cosas, algunos para ir a estudiar a la biblioteca, y otros para aprovechar que la piscina estaba disponible. Senaku estaba dispuesto para irse del campus, cuando de repente Eihiro lo alcanzó. «Ahí estás, Senaku». Lo saludó, colocando una mano en su hombro. «Oye, ya que tendremos la hora libre, la invitación para ir al gimnasio sigue abierta. Vienes, ¿verdad?» Comenzó a murmurar el Duque Orc, pero Eihiro no tomaría un no por respuesta. «Vamos, hombre. Sirve que me puedes ayudar con mis series. Iba a ir con Meso Shoji, pero tiene que ir a entregar papeles escolares o algo así. Y solo traje mi uniforme escolar para el día, así que no creo». Senaku trató de excusarse, sin embargo Eihiro ya lo tenía anticipado. «Ah, no te preocupes. Te puedo prestar un cambio de ropa, creo que somos más o menos de la misma talla», le ofreció, emocionado. Senaku quería simplemente deshacerse de él y dejar la escuela temprano, pero algo dentro de él lo hizo sentirse mal por ser descortés, en especial después de aceptarlo como era. En ese caso, 15 minutos después, Senaku salía de los vestidores de hombres, usando la camisa musculosa, los shorts holgados y el par de tenis atléticos que Eihiro le había prestado, mientras que este lo esperaba haciendo estiramientos y calistenia. «Vaya, menos mal que sí te quedó», comentó el pelirrojo, comprobando el tonificado cuerpo del lobo. «Bueno, en marcha. Si nos apuramos, podremos usar las mejores máquinas antes que lleguen los demás», exclamó, haciendo una pose ruda antes de marcharse, dejando al lobo enmascarado con una mirada de confusión y fastidio antes de ir tras él. Mientras tanto, en algún bar de la ciudad, un hombre se encontraba bebiendo, mientras contemplaba el periódico del día. No era un bar común y corriente, sino un bar clandestino que atendía a una clientela muy particular. Al leer el periódico, llegó a la nota sobre Almigt siendo elegido como parte del profesorado. El hombre, que emitía un aura malvado, dio un largo trago a su bebida. ¿Con qué? La nueva generación de héroes está siendo entrenada por el símbolo de la paz, ¿eh? Colocó su bebida sobre la imagen del héroe, permitiendo que la humedad de la misma mojara el papel y deformara la imagen. Veamos qué pasa cuando se extingue el símbolo de la paz, y predomina el caos. Amenazó el hombre. Mañana será un día especial, sin duda. ¿Qué les espera a los aspirantes de héroe en el ejercicio de rescate? ¿Podrá Tokoyami confrontar a Senaku? ¿Será demasiado obvio el crush que Ochako tiene con el enmascarado? ¿Kirishima y Senaku serán buenos amigos de gimnasio? Siguiente capítulo próximamente,